Bien, ya estamos listos, hermanos, para arrancar un servicio más aquí de su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolos desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 29 de enero, este es el último domingo de mes. Estamos ya despidiendo el mes de enero, increíblemente, pero así es, ¿no? El tiempo está pasando de una manera muy rápida. Así es que saludarles y animar a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y obviamente esperando que no solamente ustedes, sino todos los que estamos aquí, la iglesia local, pues nos esforcemos en este tiempo, ¿no? Es el tiempo en el que vamos a compartir una enseñanza a la luz de la palabra. Y hace un momento cantábamos una canción que decía que queremos escuchar la voz de Dios. Pues bueno, la mejor manera de escuchar la voz de Dios es por medio de su palabra. Entonces, dispongámonos todos ustedes, nosotros acá, de parte de Dios no hay problema, la palabra está lista, así es que lo único que necesitamos es disciplina, disposición, ¿no? Nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que uno está donde la mente está, ¿no? Entonces, si estamos físicamente aquí, esperemos que la mente también esté aquí, porque físicamente podemos estar aquí, o usted puede estar viendo una pantalla y un video, pero si mentalmente usted está pensando ¿a qué hora juega Cartago? ¿Y cómo le juega esa prisa? Y todo eso, entonces usted no está ni viendo el video ni tampoco está aquí. Así es que dispongámonos con disciplina, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Vamos todos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo 2:13, vamos a leer un versículo para que nos dé la plataforma, la antesala del tema que queremos compartir en este día, ¿no? 2 de Timoteo 2:13. Y mientras ustedes lo buscan, animarles a usted ahí en el video que también tenga una Biblia cerca, anote, busque, interésese por las cosas de Dios, así como se interesa uno por otras cosas, ¿no? Y uno apunta, y uno sabe, y uno retiene algunos datos que le parecen interesantes de otros temas. Entonces, que ojalá así también sea con las cositas de Dios. 2 de Timoteo 2:13, hermanos, ¿estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Un versículo, vamos a leer nada más. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por ella, por haberla dejado, porque es la mejor manera de escucharte a ti, Señor. Es la mejor manera de conocerte, porque por medio de ella conocemos cómo piensas, cómo sientes, y también cómo actúas en línea a tu integridad, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a meditar en torno a ella, a escucharla, a entenderla, a recibirla, pero sobre todo a vivirla, Señor, que es lo más importante. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, las familias que ellos representan, cada iglesia que hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Acabamos de leer un versículo nada más dentro de los muchos consejos que Pablo le está dando a Timoteo. De hecho, el título grande del capítulo 2 de 2 de Timoteo dice, un buen soldado de Jesucristo. Entonces comienza a darle una cantidad de consejos, ¿no? Y la importancia de que él se mantenga firme, ¿no? Que es parte de lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, les decía ahorita que estamos terminando el mes de enero ya, y habíamos agarrado el mes de enero para dar algunas pinceladas, y no solamente en enero, lo vamos a hacer durante todo el año, pero en este mes queríamos hacer énfasis en tocar algunos temas que nos permitieran arrancar este año tal vez de una manera diferente, para vivir un cristianismo diferente, en la medida en que usted entienda que su cristianismo, y que yo también lo entienda, pues tiene siempre, o sea, en esta vida todo tiene márgenes de mejora, ¿no? Nuestro cristianismo también, nuestra relación con Dios también. De hecho, en las cosas de Dios, Dios siempre espera algo más. Por eso dice, camina la milla extra, ¿no? Caminaste una, camina dos, camina tres. Y por eso le decía a Josué, ¿cómo le decía a Josué? Esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y yo no dudo que Josué era una persona esforzada, ¿no? No en vano se le encomendó la gran tarea de guiar al pueblo a la tierra prometida. ¿Sucediendo a quién? A Moisés, ¿no? Es una responsabilidad tremenda, ¿cierto que sí? Entonces yo no dudo que Josué fuera alguien esforzado y valiente, pero aún así el Señor le decía, esfuérzate. ¿Y sabes por qué?
porque aún queda mucha tierra por conquistar. Entonces nos queda todavía muchísimo por conquistar. Entonces, hemos estado viendo algunos temas. ¿Ustedes se acuerdan que vimos hace 8 días? Bueno, el que se acuerde, mejor dicho, lo saco aquí al frente. Tira. ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Se acuerdan? Dentro de esos temas que a uno le ayuden a llevar su relación con Cristo mejor. ¿Se acuerdan? El que persevera, ¿qué? Alcanza. La perseverancia, el perseverar. Y ya vimos que era el perseverar. Hoy vamos a ver otro de esos temas que nos ayudan. ¿Cuál sería el tema de hoy? Bueno, ustedes ya lo vieron en el Face, ¿no? Los que lo vieron. Pero acabamos de leer un versículo que dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? La fidelidad. Vamos a estar hablando de la fidelidad, que es muy importante ese tema, ¿no? La fidelidad. Pero antes de meternos de lleno al tema de la fidelidad, bueno, contarles obviamente que Dios tiene muchos atributos, ¿cierto que sí? Obviamente, muchos de los atributos que nosotros tenemos vienen ¿de quién? De Él, que nos ha creado, ¿no? Dentro de los atributos que tiene Dios, hay atributos que Él comparte con nosotros y hay atributos que no comparte. Algunas personas, algunos eruditos de la palabra, a esos que comparte el Señor, les llama atributos comunicables, y a los que no comparte, pues incomunicables, ¿no? O sea, no hay que tener mucho misterio. Pero de esos atributos que Dios comparte con nosotros, ¿cuáles podrían ser? Hagamos una lista rápida, no una lista porque nunca vamos a terminar, pero algunos atributos que Dios sí comparte con nosotros. ¿Cuáles? A ver. El amor, está bien, Jorgito, ya no más. ¿Qué más? Bueno, la palabra Él sí la comparte con nosotros, pero no es un atributo. Hay muchos atributos ligados a la palabra, pero no propiamente la palabra. ¿Qué más? La fe, podría ser, aunque Él es el autor y consumador de la fe, entonces la fe es Él, ¿no? Pues, ¿qué más? Atributos, lo que caracteriza a una persona. Por ejemplo, yo le digo, atributos de concesión. Entonces yo puedo decir, wow, concesión para mí es puntual. Bueno, que llega, te estoy viendo, ¿no? Puntual, esforzada, cariñosa, amorosa. Esos son atributos. Ahora, de Dios, que comparte con nosotros, ¿cuáles? Es misericordioso. ¿Qué más? Es perdonador. ¿Qué más? Justo. Tiene templanza, tiene dominio propio. Los que tenía Cristo también, porque Él es Dios. ¿Qué más? Es manso. Bueno, hay una cantidad que comparte con nosotros. Paciente. Y en línea al tema de hoy, fiel. ¿Cierto de sí? Ahora, ¿cuáles son los que no comparte? Que son 3. ¿Cuáles son? Omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Que todo lo sabe. Omnipotencia, que todo lo puede. Y omnipresencia, que está en todo lado. Eso sí no los comparte para nada, ¿cierto que sí? Entonces, hay muchos que Él comparte con nosotros, definitivamente. ¿Cuándo nos lo comparte? ¿En qué momento el Señor nos comparte o nos hace partícipes de esos atributos? ¿En qué momento? ¿Cuándo? En el nuevo nacimiento. Porque cuando usted le entrega su vida a Cristo, dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces nos hace copartícipes, no solamente de sus promesas, sino de ¿qué? De su naturaleza. Entonces, por eso, a veces la gente ve que caminar en santidad, wow, lo ve como muy elevado. Pero si Dios no supiera que nosotros podemos hacerlo, no nos lo pondría, ¿cierto? Él dice, sean santos como yo. Entonces, si nos dice que seamos santos es porque nosotros podemos serlo. Porque Él no nos va a poner algo que no podamos hacer. Nosotros no estamos obligados ¿a qué? A lo imposible, ni en lo natural ni en lo espiritual, menos en lo espiritual. Dios no nos va a poner a hacer algo que Él sabe que no podemos hacer. Pero sí espera que hagamos cosas que sí sabe que nosotros podemos hacer. Es más, nosotros mismos sabemos que podemos hacerlas. ¿Entienden? ¿Estamos claros, hermanos, ahí? Entonces, esto de la fidelidad es bien complicado. Nosotros estamos en un sistema, en una sociedad donde lo que más predomina, ¿qué es? La infidelidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de la infidelidad, acuérdense que el prefijo in, ¿qué significa el prefijo in? Ausencia de. No lo contrario, sino ausencia de. Puede ser lo contrario también, pero realmente la definición así es ausencia de. Entonces, algo inseguro es algo que no es seguro. Algo imparcial es que no es parcial. Bueno, aunque ese in es con P porque va con M, porque va con la P, pero es lo mismo. Entonces, la infidelidad es la ausencia de ¿qué? De fidelidad, ¿cierto? Eso no tiene ni pierde.
La infidelidad es el pan de cada día en este sistema en el que nosotros vivimos. Lo que pasa es que cuando uno habla de infidelidad, todo el mundo lo asocia ¿a qué? Al adulterio y las relaciones de pareja, pero la infidelidad va mucho más que eso. No necesariamente uno le es infiel a su esposa. ¿Uno le es infiel a quién? A Dios. Uno le es infiel a su jefe muchas veces, a su trabajo, a sus principios, a su carrera, a su llamado, a su convicción. Porque la infidelidad, que es la ausencia de fidelidad, va mucho más o abarca mucho más que relaciones de pareja. Lo que pasa es que generalmente uno siempre que habla de infidelidad habla de adulterio, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Porque acuérdense que ¿qué es adulterar? Adulterar, yo tengo la definición aquí, adulterar significa viciar o falsificar algo. Eso es adulterar, ¿no? Entonces, cuando uno adultera en el matrimonio, porque acuérdense que el matrimonio, por eso es que el adulterio solo existe en el matrimonio. ¿Por qué? ¿Ustedes están de acuerdo con que el adulterio solo existe en el matrimonio? Sí. Porque si no hay matrimonio se llama fornicación. Porque ya tiene que haber algo legal ahí. Tiene que haber un convenio, un contrato, algo que sea, un compromiso que sea adquirido, ¿me entiende? Lo que pasa es que sí, uno dice, ese es un adúltero, pero dice, pero no están casados, estás fornicando, ¿entiendes? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio. O sea, cuando es relaciones sexuales sin que haya un matrimonio, pero no hay un matrimonio por medio, es fornicación, ¿no? O sea, esa es la diferencia ahí. Entonces, el adulterio, obviamente, inclusive, y hablemos de Costa Rica, pues estamos aquí, pero el adulterio aquí es algo de lo que la gente presume, ¿no? O sea, de hecho es la principal causa ¿de qué? De divorcios. Aunque no es el tema del adulterio, pero definitivamente es algo que es una lacra aquí en la sociedad. Recuerden que una lacra ¿qué es? Es como una señal, un deterioro de algo, ¿no? Entonces, yo crecí, vea, yo cuando estaba niño, no hace mucho, yo crecí en mi juventud escuchando algo que decían, es que el hombre es infiel por naturaleza. ¿Te han escuchado eso? Entonces, cuando alguien adultera o él es infiel a su esposa, dice, pero es que el hombre es infiel por naturaleza. ¿Ustedes han escuchado eso, sí o no? Ahora, ¿qué creen? ¿Eso es verdad o no? ¿Sí o no? Depende de la naturaleza. Depende de la naturaleza. ¿Me entiende? Si usted tiene una naturaleza carnal, adánica, pecaminosa, usted no solamente es infiel, usted es mentiroso, malo, usted es malintencionado, choricero, ¿me entiende? Todo el paquete. Pero si usted ya nació de nuevo y usted cambió de naturaleza, usted no debería. Y digo no debería porque aún hay gente que ha nacido de nuevo, camina bien y después cae en adulterio también. No debería ser infiel. Entonces depende de la naturaleza. Entonces cuando usted le digan, es que el hombre es infiel por naturaleza. ¿Cuál naturaleza? ¿Usted es cristiano? Entonces la infidelidad no cabe en usted. No hace parte de tu naturaleza. Ahora, ¿usted no es cristiano? ¿No le ha entregado su vida a Cristo? Pues no solamente infiel, todo el paquete completo, ¿no? ¿Me entiende? Entonces por eso es que cuando una persona no es cristiana, no se asombre si es infiel. Porque esa es una de tantas. Cualquier cosa se puede esperar de alguien que no le es fiel a Dios. De alguien que no ama a Dios. Entonces eso lo tenemos que tener completamente claro. ¿Cierto decir, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, ¿pero qué es la fidelidad? Si vamos a hablar de la fidelidad, definámosla para que hablemos de ahí. Entonces yo tengo aquí unas definiciones que saqué de lo que es la fidelidad. La fidelidad es la virtud, es una virtud. ¿Se acuerdan lo que es una virtud? ¿Qué es, Jorito? Una capacidad para hacer algo. ¿Hacer algo qué? Le falta algo a eso. No, porque entonces todo el mundo sería virtuoso, porque todos tienen capacidad de hacer algo. ¿No? Por ejemplo, si alguien toca el piano, uno dice, wow, qué bueno es para tocar el piano. Pero si lo toca súper bien, uno dice, es un virtuoso. Porque una virtud es la capacidad de hacer algo bien, bien hecho. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ustedes saben todo lo que menciona ahí ese pasaje, ¿cierto? Pero no se saquen pecho solo las mujeres, porque también hay un versículo que dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces también, por el lado, encontrar un hombre y una mujer virtuoso que hagan las cosas bien, que sean íntegros en las cosas del Señor, pues cuesta. Y si usted la encontró, cuídela o cuídelo, porque eso es un tesoro. Amén, hermanos, ¿o no? Ahí pueden haber dicho amén, muchos ahí, pero no escuché nada, pero está bien. Entonces, la fidelidad es una virtud, es la virtud de dar cumplimiento a una promesa.
Esa es la fidelidad. Si yo pudiera definir la fidelidad, es eso: que usted sea fiel o que usted cumpla una promesa. Cuando dos personas se casan, prometen fidelidad, ¿cierto? Es una promesa. La gran mayoría no la cumple, por cierto, ¿no? Pero es algo que se promete ahí. Yo prometo serte fiel, es lo primero, ¿no? En la salud, en la enfermedad, y resulta que después viene una gripa y se divorcian. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pero es algo que se promete, ¿no? Entonces, la fidelidad se trata de un acuerdo que implica una serie de responsabilidades y que no debería ser violado por ninguna de las dos partes. No debería. Y digo no debería, ¿por qué? Porque sí es violado, ¿no? O sea, por alguna de las dos partes, ¿no? Prometer, recuerde que prometer es un compromiso, ya que uno decide qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Una persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. De eso se trata la fidelidad. La fidelidad supone seguir un proyecto de vida que ya fue establecido a partir de una promesa. Entonces, cuando yo hablo de fidelidad, automáticamente viene una promesa. Y si yo hablo de una promesa, automáticamente se activa que hay un compromiso. Son tres palabras que van seguidas ahí. Usted es fiel si hizo una promesa. Y si usted hizo una promesa, usted adquirió un compromiso. Las tres van ahí. No debería ser violado por ninguna de las dos partes. En el momento en que una de las dos partes falta, se rompe el compromiso y ya no hay fidelidad. Porque la fidelidad es recíproca. No hay fidelidad si una de las dos partes es fiel y la otra no. ¿Me entienden? ¿Estamos claros, no, hermanos? Sí. La infidelidad. Sí, definitivamente. Y ser infiel es ser de doble moral. Es no tener la moral de Dios, por ejemplo. Entonces pretender, sobre todo si es, ojo, si es una persona que dice que es cristiana, ¿no? Porque si es una persona que abiertamente dice, no hombre, yo soy un pecador, y esa persona es infiel, pues esa persona pues está en línea a su moral, ¿no? Acuérdense que la moral es la forma en la que las personas ven las cosas, ¿no? Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos tenían la moral de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que veían todo como Dios lo veía. ¿Entiende? Por eso cuando alguien ve las cosas diferente a como las ve Dios, con maldad y todo eso, uno dice, wow, qué falta de moral. ¿Han visto? Qué amoralidad o qué inmoralidad. Porque se están viendo o haciendo las cosas de una manera diferente. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Ahora, nada más menciono esto. Hay un hilo muy delgado de diferencia entre lo que es la lealtad y la fidelidad. Una cosa es la lealtad y otra cosa es la fidelidad. La fidelidad va más ligada a las personas. Uno le es fiel a alguien. La lealtad va más ligada a una causa, a un principio, a un concepto o a un movimiento, ¿no? Por ejemplo, porque muchas veces uno puede ser leal a algo, pero no fiel a la persona. Por ejemplo, hay mucha gente que es leal al socialismo, pero no son fieles a aquellos que lideran ese movimiento porque saben que son ladrones, pero son leales a su movimiento, les gusta el socialismo y creen que el comunismo es lo máximo. Pero cuando se monta un líder que roba, dice, yo no sigo a ese no lo sigo, me gustan las ideas, pero no la persona. ¿Entiendes? Tú no puedes ser leal a algo, pero no ser fiel a una persona, ¿no? Es un hilo delgado realmente nada más entre lo que es la fidelidad y lo que es la lealtad. Ahora, ser leal o ser fiel a alguien no significa alcahuetear, ni significa acolitar. ¿Saben lo que es acolitar, no? Acolitar, ¿saben qué es esa palabra? Bueno, como seguirle la corriente a alguien, como aprobarle todo lo que la gente hace. Entonces dicen, uy, qué fiel es, qué leal, ¿no? No, una persona leal, fiel, es una persona que confronta inclusive a la otra persona y expone aquello que no está de acuerdo. Y eso no tiene que ver nada con falta de fidelidad. Si yo encuentro a alguien y somos amigos y estamos conversando y digo, mira que yo no estoy de acuerdo con eso, verás que no me parece lo que tú haces, no esto, no es que esté siendo infiel con esa persona ni falta de lealtad. Más bien estoy siendo leal. ¿A qué? A lo que yo creo, yo pienso y considero que es lo bueno para esa persona y para la relación, ¿no? Entonces, hay un hilo muy delgadito entre lo que es la lealtad y la fidelidad. Dios, a lo largo de toda la palabra, tiene un sitio muy especial y muy particular para todo el tema de la fidelidad. De hecho, una de las cosas que Dios más aborrece y que le duele es esa falta de fidelidad. Todo el conflicto que él tenía con su pueblo cuando salió de Egipto, iban a la tierra prometida, era precisamente esa falta de fidelidad, esa falta de lealtad, porque también va ligado ahí la falta de confianza, ¿no? Usted es fiel a una persona,
también en línea la confianza que tiene. Y ya sabemos que la confianza, detrás de la confianza, ¿qué hay? Conocimiento, ¿no? Uno confía en alguien cuando conoce. Que se traduce, ¿cómo se conoce bíblicamente cuando uno conoce a alguien y confía en esa persona? ¿Dos letras? Fe, ¿no? La fe. La fe, ¿qué es? Es esa confianza o esa seguridad que tiene uno en algo o en alguien con base en la información que uno tiene de ese algo o de ese alguien. Si la información es buena, hay buena confianza, le tengo fe. Como importadora monje, ¿cierto que sí? Le tengo fe. Bueno, que alguna vez les dije yo a ustedes que esa gente supiera el peso que tiene ese eslogan. ¡Wow! Pero yo que ni saben. ¿Sí? Por años se ha dicho, le tengo fe, pero ni si lo pesaran, ¿no? ¿Por qué le tienen fe? Porque lo conocen, porque confían, porque pondrían las manos al fuego por ellos. Pero yo no creo que la gente que diga, le tengo fe, diga, yo pongo la mano al fuego. No, hombre, todo me sale malo. Entonces, Dios le da mucho valor a la fidelidad. De hecho, eso de siervo fiel, se repite en muchas partes, ¿no? Por allá en Mateo 25, 21, el Señor te dijo, y su Señor le dijo, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho, ¿qué? Te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿En qué parte de la historia se dio ese pasaje? Cuando Él le dijo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven al gozo del Señor. ¿Dónde se dio eso? ¿Se acuerdan? ¿En qué parábola? No, los talentos, ¿se acuerdan? Cuando repartió un talento, 3 talentos, 5 talentos y todo eso, ¿no? Entonces, la fidelidad de Dios obviamente es clave, ¿no? Es clave en todo. No crea que la fidelidad de Dios es importante solamente en nuestra relación con Él. La fidelidad con Dios es clave en nuestra vida. Recuerda que lo espiritual es lo que sostiene lo natural, ¿no? En nuestro matrimonio es clave que nosotros tengamos fidelidad con Dios. Porque en la medida en que un hombre y una mujer sean fieles con Dios, ¿quiénes son los primeros beneficiados? Los que están alrededor. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, en la medida que Anthony sea fiel a Dios, ¿quién es la primera beneficiada? Su esposita, ¿cierto que sí? Y viceversa. Así es, entonces es clave la fidelidad con Dios y su palabra en nuestras relaciones de trabajo, en todo, nos permite, en la medida que seamos fieles a Dios, temerosos a Dios, todo lo demás lo vamos a poder ver y la gente lo va a notar. Y la gente va a aprender a confiar en ti simplemente porque eres una persona temerosa y que tiene y fiel a las cosas que Dios ha establecido, ¿no? Entonces es clave la fidelidad, por eso es que Dios le da una importancia tremenda. Uno mismo, de líder, de pastor, los que están aquí, o usted en el video que ha sido jefe o que es jefe, cuando uno encuentra una persona dentro de su grupo de colaboradores y la cataloga como fiel, wow, uno siente cierto reposo, ¿no? Porque primero que todo es difícil encontrarlo, ¿no? ¿O cuántas personas fieles tenía Pablo? ¿Cuántas? Timoteo, y tenía otro tal vez que se llamaba Tito, ¿no? Y para todo era, ahí les mando a Timoteo. ¿Ustedes necesitan algo allá? Ahí les mando a Timoteo. ¿Ustedes? Ahí va Timoteo. ¿Por qué? Porque es el único que tiene mi propio sentir, porque todos los demás van detrás de lo suyo, decía Pablo, ¿no? Está escrito ahí en la palabra. Entonces no es fácil encontrar una persona que sea fiel. Entonces cuando uno la encuentra, wow, uno descansa. Porque miren las características de una persona fiel, ¿no? Para que ustedes sepan. Estamos hablando de fidelidad en todo, ¿ah? No solamente en el matrimonio. Pero una persona fiel, y también aplica en el matrimonio, es una persona cuidadosa en cumplir una promesa, ¿cierto? Entonces en línea a eso es responsable, es confiable, inspira confianza, ¿no? O sea, como que a ti no te cuesta mucho depositar ciertas labores en esa persona porque sabes que esa persona va a cumplir. Entonces es confiable. Es una persona diligente en el trabajo. ¿Qué quiere decir diligente? Ánimo, pero una persona diligente, ¿qué es? Es lo contrario de negligente. Una persona diligente es una persona responsable, seria en lo que hace. O sea, es diligente. Usted puede contar con esa persona porque sabe que lo que le ponga está hecho. ¿Cierto que sí? No solamente empieza bien las cosas, sino que las termina bien. Las termina bien, porque no es suficiente que empiece bien. Y dijo, sí, mira, es lo que empieza, lo termina. Lo termina mal, pero lo termina. No, eso no sirve. Tiene que terminarlo bien. ¿Entiende? Empieza las cosas bien y las termina bien. No es como aquellos que empiezan en el espíritu y terminan ¿qué? En la carne. Hay mucha gente en las cosas de Dios que empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Y a veces ni cuenta se dan. No, usted empezó en el espíritu, termina en el espíritu. Para usted empezar en el espíritu
y terminar en el Espíritu, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo si empiezo aquí en el Espíritu y quiero terminar en el Espíritu? ¿Qué tengo que hacer? Caminar en el Espíritu, ¿cierto que sí? El que dice que está en el Espíritu, que camine conforme al Espíritu, con lo que está ahí, ¿no? Entonces hay que caminar en el Espíritu. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo hago yo? Yo quiero empezar en el Espíritu y terminar en el Espíritu. ¿Cómo hago para caminar en el Espíritu? Bueno, aquí está en la palabra. Gálatas 5:22, ¿se acuerda? Lo que es caminar en la carne y caminar en el Espíritu. Ahí está. Entonces es una persona que comienza bien las cosas y las termina bien. No es que está un día arriba, un día abajo, un día está desanimado. No. Ahora usted dirá, pastor, entonces si yo me desanimo, no soy fiel. No, está bien. Nosotros, acuérdense que Dios nos ha hecho con sentimientos y que podemos expresarlo, ¿cierto? Pero lo que no se vale es que a toda hora estemos desanimados, ¿no? A toda hora. Uno se puede desanimar en algún momento, pero salir de ahí. Dios nos ha dado las herramientas para salir de ahí. Pero no hagamos, volvamos al ejemplo del pueblo de Israel, que a toda hora se desanimaban. Ay, es que tengo sed. Mira, quedaba allá en Egipto. Es que yo me cansé de comer maná. Mira, quedaba allá en Egipto. Ay, es que ya no quiero carne. Me hubiera quedado allá. Me voy a morir aquí. Mejor me hubiera muerto allá. ¿Me entiende? A toda hora, eso es lo que no sirve en la vida de uno, en el caminar cristiano, ¿no? Esos túmbulos. ¿Túmbulo dice? Yo no sé, pero esos tumbos, pues. Así como una onda, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? Eso no, realmente eso no debería ser, ¿no? Hay que ser puntuales, consistentes, constantes, exceder las expectativas. Que si alguien espera algo de uno exceda esas expectativas, ¿no? Siempre da la milla extra, como les dije ahorita, ¿no? La milla adicional. ¿Ustedes se acuerdan de la milla extra, no? ¿De dónde viene ese dicho? ¿Ustedes, todos conocen de dónde viene el término de caminar la milla extra? ¿Todos saben? Bueno, nada más lo recuerdo rápidamente un paréntesis, que era una ley en Roma, ¿sí? Que todos los judíos estaban obligados a ayudarle a llevar a los romanos la carga por una milla. Entonces, si un romano lleva una carga y ve a un judío, venga para acá, lléveme una milla, porque es su obligación, ¿no? Que fue lo que le pasó a Simón de Cirene. Y todo el mundo dice, ay, qué piadoso Simón de Cirene que le ayudó a llevar la cruz al Señor. No, lo pusieron, por lo menos una milla, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba ahí. Y dice la palabra que él llegó ahí, vio el tumulto, vio la gente ahí, ¿qué habrá pasado, no? ¿Usted no les ha pasado que uno ve mucha gente y se asoma uno ahí a ver qué pasó? Pues el hombre se asomó ahí, le dijeron, hey, usted venga, lleve la cruz. Digo yo, ¿me entiende? A lo mejor ni sabía, ¿no? Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene que ver con el asunto de caminar la milla extra. Entonces, en esto de la fidelidad, de que nosotros seamos catalogados como personas fieles, recuerde que la fidelidad tiene que ver con ¿qué? Con cumplir las promesas, ¿no? Con cumplir las expectativas, con ser constantes, y tiene que ver con lo que vimos hace 8 días de perseverar. Una persona que persevera, que es constante, que es regular, que se mantiene, que cumple, que es responsable, que es diligente, a la larga uno la encierra dentro de una etiqueta que dice, wow, es una persona confiable, es una persona fiel. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, en línea a eso, ahorita que estamos viendo que les comentamos también la parábola de los talentos, hay un versículo que está en Lucas 12:41, dice el Señor ahí, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demanda, ¿cierto que sí? Y al que mucho se le haya confiado, más se le pide. Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos de tener presente, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Al que más se le da, más se le pide. Al que mucho se le confía, mucho se le demanda, ¿cierto que sí? Al que mucho se le confía, más se le pedirá, ¿no? Entonces, a veces hay empresas, les comenté la vez pasada que hay empresas que cuando uno firma con ellos, ellos le hacen firmar a uno una cláusula de fidelidad. Algunas empresas, no sé si a algunos les ha tocado firmar eso. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas cuando uno entra, les voy a poner el ejemplo mío. Yo les conté que yo cambié de empleo, ¿cierto? Yo llevo 2 semanas en capacitación. Aburridorcito el asunto porque tiene que estar uno incomodando a la gente que le esté explicando a uno y uno se le sienta a alguien al lado a ver qué es lo que hace y eso, qué cosa más incómoda. Pero yo llevo 2 semanas en capacitación y todavía me falta lo que resta del mes, casi mes y medio. Entonces en este mes y medio, la empresa, créame que la empresa por mi parte no va a ganar nada, ¿no? O sea, yo no voy a aportar nada para la empresa. Yo en este momento soy, ¿qué soy para ellos? No, pero ¿qué soy económicamente para la empresa?
Bueno, un gasto tampoco. Una inversión, me gusta más una inversión, ¿cierto? ¿Sí? Una inversión. Yo soy una inversión. Ustedes están invirtiendo en mí, capacitándome, pero dentro de mes y medio, cuando termine mi capacitación, ¿qué espera la empresa que yo haga? Que empiece a producir, ¿ah? Pues yo no puedo decir, ay, síganme enseñando todo el año, que está muy bonito eso. No. Entonces, las empresas invierten en gente para capacitarlos, ¿cierto? Pero por eso les hacen firmar una cláusula, porque hay gente que se capacita, hace cursos, termina la capacitación y renuncian, se van. Eso es injusto, eso no debería ser, ¿no? Ahora, sí, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, recuerde que todo lo natural tiene un paralelo, ¿qué? Espiritual. Dios ha invertido en nosotros. Mandó a su hijo acá, su hijo único, que se humilló, dejando toda su naturaleza de Dios y se hizo uno de nosotros, aprendió a ser obediente, caminó conforme al Padre le mandó, lidiando con gente que no quería escucharlo. Bueno, ha invertido, puso eternidad en nosotros, murió en la cruz, mandó su Espíritu Santo, nos dejó su palabra. Bueno, ha hecho una inversión. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que espera de nosotros? Que empecemos a darle. ¿Plata? No estamos hablando de plata. ¿Estamos hablando de qué? De aquello por lo cual hemos sido capacitados. Hemos sido capacitados. Dice que la palabra nos capacita ¿para qué? Para toda buena obra. Y no estamos hablando de plata. Por eso es que es irrisorio y ridículo creer que lo que Dios está esperando es que le demos plata. Ahora si era pastor, entonces no hay que ofrendar hoy. Bueno, es que es otra cosa, ¿eh? Apoyar la obra para pagar el local y la merienda de los chicos que están en la escuelita y papelería y todo eso, eso es otra cosa, ¿no? Pero no crea que usted dándole plata a Dios, Él te va a sacar de cosas en las que te has metido grandes, ¿no? O sea, las cosas de Dios no se compran con dinero, eso lo tenemos claro, ¿no? Y si usted no cree, es de esas personas que yo no creo en nada de que hay que aportar y ofrenda, está bien. Con que usted venga, alguna vez le decíamos a la gente, si usted no tiene para venir aquí, póngame un mensaje y yo le doy para los pases. Porque a mí no me interesa que usted venga si tiene con qué ofrendar o no, eso no tiene nada que ver. Nos interesa es compartir el mensaje, que usted escuche, ¿no? ¿Me entiende? Esa es la línea nuestra, ¿no? Entonces, déjense firmar esos contratos de fidelidad para que no se vayan, ¿no? Para que no se vayan. Y después, conforme a la capacidad de cada persona, comienza ¿qué? A exigirle. Así mismo fue lo de los talentos, ¿no? Dice que le entregó 1, 3 y 5 conforme a la capacidad de cada uno. ¿Cierto? Después el jefe o el amo de ellos vino y dijo, bueno, a ver, ¿tú qué hiciste con lo que te di? No, yo lo invertí. ¿Y usted? También. ¿Y usted? No. Entonces usted, es más, de lo que no tiene, quítenselo. Porque ha sido un siervo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor espera, si cada uno tiene capacidades, espera que nosotros reaccionemos conforme a esas capacidades. Ahora, no va a esperar de ti algo que tú no puedes dar. Por eso siempre hemos dicho aquí en la iglesia, ¿no? Si usted dice que no es de Dios, tranquilo, no se preocupe. Dios no espera nada de usted. Amén. Pero si usted dice que es de Dios, Dios espera todo de usted. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, eso se da ahí en la parábola de los talentos. Y recuerde, es exactamente el mismo ejemplo que les di yo de la empresa. A medida que yo vaya aprendiendo en mi capacidad, en mi capacitación, la empresa va a pedir que yo dé resultados, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, en línea a este tema que estamos hablando de lo que Dios espera de nosotros para que seamos personas fieles, confiables, voy a invitarlos a que vayamos todos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a empezar en el 20, Mateo capítulo 11, 20. Vamos a leer ahí unos versículos que están ahí, creo que son como 4 versículos. Estamos ahí, ¿no? ¿Cuál es el título para ver si estamos todos ubicados? Ayes sobre las ciudades impenitentes. Todos saben qué son los ayes, ¿no? Los ay del Señor. Alguna vez hemos puesto aquí ejemplos, ¿no? Cuando una cosa es que uno advierta a alguien, otra cosa es que uno le lance un ay, ¿no? Una cosa es que yo le diga, por ejemplo, a Mari, cuidadito, no vienes el otro domingo, ¿ah? Eso es como un consejo, ¿no? Pero yo le digo, ay de ti si no vienes el domingo. Wow, eso ya es una amenaza, ¿no? Entonces los ay de Dios
Eran así, eran como con tintes de una advertencia fuerte, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Mire, tengan presente eso. Estas ciudades, dice la palabra que el Señor había hecho muchos de sus milagros, ¿no? Porque no se había arrepentido, o sea, que las ciudades no se habían arrepentido diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces mire, ahí hay 4 versículos donde el Señor lanza algunas advertencias a estas 3 ciudades, Corazín, Betsaida, Cafarnaún, ¿no? ¿Por qué? Porque eran ciudades que habían experimentado la gloria de Dios por medio de nuestro Señor, porque dice que allá había hecho ¿qué? Muchos de sus milagros, ¿cierto que sí? Pero esas ciudades tenían un problema, eran duritas de corazón, eran incrédulas, por más que hubieran visto nada, ¿no? O sea, les costaba creer, y inclusive las compara, ustedes vieron con 2 ciudades paganas que fueron destruidas, como Tiro y Sidón, ¿cierto? Entonces ahí hay algunas cositas que deberíamos de rescatar. Bueno, obviamente, por más que ellos vieron milagros, eran ciudades incrédulas. Recuerde, la incredulidad es algo bien delicado, porque la incredulidad lo arrastra a uno ¿a qué? Cuando uno es incrédulo, es un pasito para que uno tenga dudas, ¿cierto que sí? Si uno tiene dudas, pues uno ya no cree. Si uno tiene, ¿qué pasa si uno tiene dudas de alguien? Pues uno no cree, ¿cierto que sí? Uno no cree en esa persona. La información que yo tengo de esa persona no me convence, no me llena. La gente tenía dudas del Señor. ¿Por qué? Porque ellos esperaban otro tipo de Mesías, ¿cierto que sí? Ellos esperaban un Mesías que viniera como cuando entró al templo y creían que siguiera esa línea, pero no, él siguió con su mensaje a lo que vino. Entonces, por eso lo crucificaron y lo mataron. ¿Por qué? Porque no llenó sus expectativas, pero es que el Señor no venía a llenar las expectativas de ellos, el Señor venía a llenar las expectativas ¿de quién? Del Padre. Yo vine a hacer la voluntad del Padre, yo no vine a hacer la voluntad de ustedes. Entonces, a mí, bueno, no dijo así, ¿no? No dijo, no me importa, no dijo, a mí realmente me duele que ustedes no me crean. Y inclusive les dijo, ¿saben por qué me quieren matar ustedes? Porque mi palabra no tiene cabida en el corazón de ustedes, ¿no? Si ustedes hubieran abierto su corazón a mi palabra, hubieran creído. Entonces la gente tenía dudas, que hasta le decían al Señor, pero lo que tú enseñas ¿es de Dios o no es de Dios? ¿De acuerdo? Y el Señor le dijo, bueno, si ustedes quieren saber si mi doctrina es de Dios, pues métanse en ella. Si ustedes se meten ahí, van a saber si esto es de Dios o no es de Dios. Un consejo para la gente que a veces escribe ahí en los videos ahí. Si usted quiere saber si lo que hablamos es de Dios o no es de Dios, pues métase a la palabra, ¿no? De hecho, ni necesidad tiene de meterse a la palabra, porque lo único que hacemos aquí que es leer palabra. Que a veces alguna persona me dijo, pastor, ¿por qué lee tanto versículo? Mejor regálele una Biblia a cada persona. Digo, bueno, si yo supiera que la van a leer, se la regalaba. Pero como yo sé que cuesta, entonces mejor leámosla aquí, entre todos, ¿cierto? ¿Sí? Además, nunca será de más leer versículos. Obviamente no hemos venido aquí a leer versículos. Estamos leyendo y estamos comentando, estamos analizando, ¿no? Entonces la incredulidad lo lleva a la duda. ¿Y la duda te lleva a qué? A la queja te lleva a la murmuración, y la murmuración te lleva a lo mismo que el pueblo de Israel, ¿no? Murmurando contra Moisés, contra Dios, y queriendo volver atrás, que no tiene nada que ver con una persona fiel. Una persona fiel se caracteriza ¿por qué? Lo que leímos, acuérdate que leímos ahora acá, que se mantiene, a ver, yo ya leí una definición que me gustó acá. Dice, la persona fiel es la que cumple sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y en distintas circunstancias. O sea, no es que uno justifique que alguien deje de ser fiel por las circunstancias. Y abro el paréntesis como la gente que es infiel en su matrimonio. Dice, ¿y por qué fuiste infiel? Es que mi esposa molesta mucho, man. Es que vieras, todos los días me fritaba el huevo que no era. Cosas de esas, ¿no? Porque a veces se apoyan en tonteras, ¿no? Para justificarse. O sea, eso nada justifica el asunto, ¿no? Se mantiene fiel a las promesas, aunque las circunstancias que lo rodeen. O sea, ahora usted me dirá, pastor, ¿y tú no tienes que aguantar de todo? No. Si el matrimonio realmente no funciona y todo eso, comunicándose, y entonces hay algo que se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama? Cuando uno disuelve ese contrato, ¿cómo se llama eso?
Divorcio. Ahora, ¿estamos promoviendo el divorcio? No, pero si es una relación que no camina, no funciona, ¿verdad eso? Pues yo creo que es mejor uno, como hay un principio de la iglesia, que es mejor uno entrar divorciado ¿a dónde? Al cielo, que casado al infierno, ¿cierto que sí? Tiene lógica. Entonces la incredulidad lo arrastra a uno a eso y créanme que eso desata la ira de Dios. El pueblo de Israel tenía a Dios, eso es un antropomorfismo, ¿no? Dios hacía así, se metían hasta aquí. La Biblia no dice eso, ¿no? Pero yo digo, lo metían hasta aquí. Es más, llegó un momento en que le dijo a Moisés, ahí está la tierra prometida, llévalos tú, yo me quedo aquí, porque este pueblo no vaya a ser que de aquí a allá los consuma en el camino. ¿Me entienden? Porque me tienen hasta aquí. De Moisés ahí vino una frase muy buena de Moisés, que cada vez que tengo oportunidad de repetirla, la repito, que Moisés, ¿qué dijo? Señor, si tu presencia no va con nosotros, de aquí no me muevo. ¿Entiende? Eso deberíamos aplicarlo en todo en nuestra vida. Si la presencia de Dios no está con nosotros en nuestras relaciones de noviazgo, de matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en lo que emprendamos, si la presencia de Dios no va con nosotros, ni nos movamos. Porque dice la palabra que si Jehová no es el que edifica, ¿qué pasa? En vano trabajan los que construyen. Entonces, todo eso lo tenemos que tener claro. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, con estas ciudades, el problema que había era la incredulidad. Y recuerde que la incredulidad, tarde que temprano, lo lleva a uno a desatar la ira de Dios. Cuando habla de la ira de Dios y cuando Dios actúa, pues Él actúa, ¿eh? ¿Qué más? Mientras mayor sea la luz de Dios que uno reciba, mayor va a ser la condenación cuando uno rechace esa luz. Porque recuerde que la palabra dice que todo hombre y mujer tienen que morir una vez. ¿Cierto que sí? ¿A dónde tienen que pasar? Al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para responder por lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Entonces, los galardones que están allá, aunque la salvación es única y no hay acepción de persona, pero los galardones sí hay, dependiendo de lo que uno haya hecho bueno mientras estuvo vivo. Y a nivel de condenación también, según lo que uno haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Entonces, mientras mayor sea la luz que uno reciba, mayor será la condenación en la medida en que uno rechace esa luz, ¿no? Porque al que más se le da, más se le pide. ¿Qué más? Y bueno, lo que les decía ahorita, que todo depende también de las faltas, ¿no? Y son diferentes niveles. Pero bueno, el caso es que después de estas ciudades de Corazín y Betsaida, el Señor le cayó a otra ciudad, que era la ciudad de Cafarnaún, que era peor aún. ¿Saben por qué? Porque Cafarnaún era la ciudad del Señor. O sea, a ver, yo lo tenía por aquí, en Mateo 9:1, él dice que el Señor pasó al otro lado, cuando fue a Cafarnaún, y vino a su ciudad. O sea que Cafarnaún era la ciudad de él, peor todavía, ¿no? Y en Cafarnaún, sí es cierto que ahí ocurrieron una cantidad de eventos tremendos. Vea, yo tengo algunas aquí. Las bodas de Caná ocurrió en Cafarnaún. La pesca milagrosa, Jesús sanó a un leproso, el paralítico, endemoniados, calmó la tempestad. Todo eso ocurrió ¿dónde? En Cafarnaún. De hecho, ¿de dónde era Pedro? De Cafarnaún. O sea, ahí empezó todo. Pues todo eso, eso es todo un mapa de regiones, y Galilea y Cafarnaún, pero eran como pueblos, ¿no? Pero Cafarnaún era la ciudad del Señor. Entonces, peor aún ahí. Imagínense lo que le dice: y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Dice, porque si en Sodoma, mira lo que le dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, a lo mejor Sodoma hubiera permanecido. Entonces, en Cafarnaún era tremendo el problema ahí, ¿no? Entonces, traslademos la enseñanza de lo que ocurrió con estas tres ciudades a nuestra vida, que es lo que más importa, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y a qué me sirve a mí saber lo que pasó con Corazín y Betsaida? Pues es que déjeme decirle que en las iglesias hay muchas personas que son como Corazín, Betsaida y Cafarnaún. Estas ciudades, ¿qué pasa? Vieron la mano de Dios, vieron la gloria de Dios, grandes señales se dieron ahí. ¿Y qué pasó? No creyeron. ¿Conoce usted, o a lo mejor usted mismo ha sido, o yo también, conocer, que hemos visto la mano de Dios, su misericordia, su amor, su fidelidad y todo eso, y aún hay gente que se resiste, ¿no? Como por ejemplo, creen en Dios, sí, pero viven como si Dios no existiera. O sea, es algo bien irónico, es una paradoja, ¿no? ¿Cuánta gente no conoce usted así? Mucha. Han visto sanidades, el Señor los ha sacado de situaciones y aún así les cuesta, en medio de ese agradecimiento, ¿qué pasa? Ser fieles. Porque no crea que la fidelidad solamente es cuando uno se congrega y todo eso,
o lee la palabra, o escucha una prédica. La fidelidad está ligada ¿a qué? A una promesa. Y si lo vemos con el lado del matrimonio, lo mismo. No crea que el matrimonio solamente, así es que cuando te enfermes yo te llevo un tecito a la cama, o cuando estés sana salimos a pasear, o si tenemos plata vamos a comer a un restaurante, y si no tenemos plata pues comemos en la casita. Entonces, te soy fiel en cualquiera de las situaciones. No, es mucho más amplio, ¿no? Es garantizar, es dar seguridad, que la persona esté tranquila, que confíe en ti, que te vea a ti, hombre o mujer, como esa persona en la cual uno comparte sueños, construye hacia adelante, pero siempre en la línea de Dios. Entonces va mucho más allá, es más amplio el asunto, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces Dios espera mucho de nosotros, hermanos, así como les decía ahorita, que las empresas cuando invierten esperan también, y al que más se le da, más se le pide. Entonces hay dos enseñanzas tremendas ahí con estas ciudades, que es lo que Dios espera en la vida de nosotros. Vea, la primera está ahí, retrocediéndome en el capítulo 20, en el versículo 20, lo que leímos en el 11:20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor espera que nosotros hagamos? Que nos arrepintamos, es lo primero. ¿En respuesta a qué? A lo que les dije ahorita, lo que Él ha invertido en nosotros. Envió su Hijo, todo lo que les dije, ¿no? ¿Qué espera Él en respuesta a eso? Que nos arrepintamos, que lo reconozcamos a Él como nuestro único Dios, al cual hemos ofendido. ¿Se acuerdan que es el paso cero del nuevo nacimiento? Primero reconocer que hay un Dios, ¿cierto? Y después que reconocemos que hay un Dios, reconocer que le hemos ofendido, que le hemos lastimado, que hemos transgredido su santidad. Después de eso, que nos arrepintamos. Estas ciudades obviamente les dice: ustedes no se han arrepentido, ahí arranca todo. Entonces, primero que Dios espera de nosotros para que seamos personas fieles, primeramente con Él, y después con los demás, que nos arrepintamos, ¿no? Que haya arrepentimiento con Él, primeramente. Ahora, si son relaciones con las demás personas, también que haya arrepentimiento, no remordimiento, ¿no? Pues recuerden que son muy diferentes, ¿no? Tanto en el remordimiento como en el arrepentimiento las personas se sienten mal por haber hecho algo, ¿no? Pero cuando hay remordimiento, es pasajero el asunto, me siento mal y perdóname, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuestión de tiempo para volverlo a hacer, ¿no? Porque es simplemente un remordimiento, ¿no? Ahora, cuando hay un arrepentimiento, no solamente hay dolor por haber hecho, sino que hay vergüenza, y en medio de esa vergüenza hay una promesa de cambio, que es lo que nosotros conocemos como la restauración. ¿Cierto que sí? Cuando uno comienza otra vez a hacer las cosas que debía haber hecho desde el principio, para los cuales Dios nos ha creado. Entonces, primero que Dios espera de nosotros es un genuino arrepentimiento, un verdadero cambio, ¿no? O sea, que no tengamos ni la más mínima intención de volver a vivir como vivíamos antes. Decidí ya entregarle mi vida al Señor, me comprometí con Él, le di el sí más importante de mi vida, entonces voy a empezar a caminar hacia una transformación, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, ¿no? Primero, arrepentirse. Ahora, ¿qué más espera el Señor de nosotros? Está en el versículo 23, que dice: y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Habría permanecido hasta el día de hoy. ¿A qué está haciendo alusión el Señor ahí? A la fidelidad, ¿no? O sea, habría sido fiel. Si en Sodoma, le dijo a Cafarnaúm, ¿no? Póngale su nombre. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hizo en ti, de seguro Sodoma hubiera permanecido, ¿verdad? Se hubiera mantenido fiel. Entonces, lo primero que el Señor espera de nosotros es que nos arrepintamos. Y lo segundo es que permanezcamos, que nos mantengamos, ¿qué? Fieles, fieles ahí, porque Él está ahí. Él no cambia, recuerde, Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas en línea de esta enseñanza de estas tres ciudades, ¿no? Ciudades incrédulas, duras de corazón, que vieron la gloria de Dios, pero ni se arrepintieron, y obviamente como no se arrepintieron, pues no permanecieron fieles. Por eso es que hay un orden ahí. Usted no puede permanecer fiel a Dios si primero no se ha arrepentido, si no le ha entregado su vida a Él. Por eso cuando una persona no se ha arrepentido ni le ha entregado su vida a Dios, usted no espere fidelidad de esa persona. Ahora dirá: pastor, yo conozco gente que no tiene nada que ver con Dios, que son fieles. Bueno, ahora que es cuestión de tiempo nada más para ver. Y puede que sea fiel a ti, tal vez no sea adúltero, pero algo, o sea, cuesta creer, y realmente uno habría que tomarle una foto si vive en santidad totalmente, ¿no? Algo debe haber, ¿no? A lo mejor no te es infiel con otra mujer, pero
¿cómo andará en el asunto de las mentiras, en el asunto en el trabajo? Bueno, no sé, en las otras cosas que generalmente rodean todo lo demás, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas, hermanos, que Dios espera, ¿no? Que seamos fieles, es la más importante. ¿Y qué es permanecer fiel al Señor? Que permanezcamos a su lado, que caminemos con Él, ¿no? A eso se refiere el tema de la fidelidad. Entonces, hablemos un poquito de la fidelidad de Dios, porque acuérdense que queremos llegar a responder esa pregunta, ¿no? Como se llama esta prédica, ¿hasta dónde llega la fidelidad de Dios? ¿Hasta dónde llega? Y leímos un versículo que es muy manipulado en este tema. ¿Acuerdas el versículo que leímos? Que decía, si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ese es un versículo muy manipulado, porque la gente cree que yo puedo ser infiel, que yo me puedo apartar de los caminos de Dios, pero Dios siempre va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es una mala interpretación de ese versículo, ¿no? Y vamos a ir a responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, como les decía, la Escritura habla mucho de la fidelidad de Dios, muchísimo. Por ejemplo, vean, Lamentaciones 3:22 dice la palabra, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Acuérdense, ¿no? Lo que es la misericordia, que lo vimos hace 8 días. La misericordia, ¿qué es? No recibir lo que uno merece. Pero por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. ¿Quién de nosotros no ha cantado esa canción que dice, tu fidelidad es grande? Que por cierto es una de las canciones más fáciles porque no tiene más letra. Esa es toda la letra de la canción, ¿sí o no? Su fidelidad es grande. Ahora, ¿qué tan grande es? ¿Será tan grande como que usted y yo conozcamos realmente qué es la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces la fidelidad de Dios es grande. El Salmo 117:2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén, dice ahí. Entonces, recuerden nada más que la palabra fidelidad tiene que ver con ¿qué? Con constancia, con firmeza, con cumplir las promesas, ¿cierto que sí? Eso ya lo habíamos hablado ahorita. Si hay alguien que cumple sus promesas, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Porque Él no es hombre. ¿Para qué? Para que mienta. Entonces, son innumerables aquí los casos donde Dios ha cumplido sus promesas. Por ejemplo, el Señor le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Y se lo dio, ¿cierto? Aunque Abraham se desesperó y le quiso ayudar a Dios, pero no esperó, perdió su paciencia. Pero le dijo que le iba a dar un hijo que iba a ser una descendencia grande y lo cumplió. Le dijo al pueblo de Israel que lo iba a sacar de ahí, lo iba a llevar a una tierra prometida. ¿Y qué pasó? Lo llevó. Entonces, son muchísimos casos realmente donde el Señor ha cumplido su palabra, ¿no? Porque Él no cambia, no hay, o sea, es inmutable. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Entonces, este versículo que les decía ahorita y que nos va a ayudar a responder esa pregunta de hasta dónde llega la fidelidad de Dios, que dice que si yo me desvío, Dios seguirá conmigo y me seguirá cuidando porque Él es fiel, ¿no? Eso es falso, ¿no? Bueno, no es que sea falso, es verdadero, es una media verdad porque está escrito, ¿no? Lo que pasa es que está mal interpretado. O sea, ¿Dios es fiel a qué? ¿A qué es fiel Dios? A Él mismo, o a su palabra, ¿no? Él es fiel a lo que Él prometió. O sea, Él prometió algo y dice, yo lo cumplo. ¿Cierto que sí? Pero también las promesas de Dios van acompañadas de algo más que la gente a veces ignora, ¿no? O sea, yo te prometo a ti que es como lo que hablamos ahorita, ¿no? Que uno siempre le desea a la gente que el Señor conceda los deseos de tu corazón. Es una promesa. El Señor puede conceder los deseos de tu corazón. ¿Amén o no? Pero eso sí, si la persona se deleita en las cosas de Dios. Deleítate en Jehová. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, a veces a la gente le gustan más las segundas partes de las promesas, ¿no? Pero recuerde, una promesa es una promesa, ¿no? El Señor le prometió al pueblo eso, lo hizo, ¿no? A pesar de todo lo que pasó y los puso a caminar más de la cuenta y todo lo que ya sabemos. Entonces el Señor es fiel ¿a qué? A su naturaleza, a su palabra, a lo que Él dijo. Porque la palabra de Dios es la manifestación de Él mismo, es la esencia de lo que Él es. Y la palabra, cuando usted lee, nos ha escuchado varias veces que cuando usted lee la palabra, ¿usted está leyendo qué? Pensamientos de Dios, lo que Él es, lo que está escrito aquí, es lo que Él dijo que iba a hacer y lo ha hecho. Y si son profecías o cosas que a lo mejor no se han cumplido en la vida suya y en la vida mía, se van a cumplir en la medida en que nosotros también seamos fieles. Porque recuerde, esto es una relación ¿de qué? De dos, ¿no? O sea, la fidelidad se mantiene en la medida en que las dos partes la cumplan. Pero no crea que si usted es infiel,
ya Dios está obligado a cumplir aquello que dijo, yo sigo aquí, la promesa está ahí. Por eso hay gente que dice, yo no entiendo por qué, si alguien es malo toda la vida y en el último minuto se arrepiente, Dios lo perdona. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, que no esté de acuerdo es otra cosa, pero que Dios lo hace, sí lo hace. ¿Por qué? Porque Él es fiel ¿a qué? A su palabra. ¿Cuál palabra? La que Él dijo, el día que el pecador se arrepienta, ¿qué pasa? Su pecado no le será estorbo. El día que se arrepienta, será perdonado. Amén. Ya, eso fue lo que Él dijo. Y en la medida en que una persona haga eso, pues Él siendo fiel a su naturaleza, a su palabra, lo que Él es, lo va a cumplir. Pero si la persona se aparta de Dios, no esperes que Dios te vaya a caminar contigo, a pelear tus batallas, porque Él no ha dicho eso, ¿no? Yo pelearé tus batallas, en la medida en que tú permanezcas, ¿qué? En mí, ¿no? El que permanece conmigo, camina conmigo. Si tú no permaneces en mí, pues entonces defiéndete tú solo. Yo voy a seguir aquí, donde estoy. Fiel a mí, fiel a lo que soy. ¿Quieres venir a mí? Clama a mí y yo te responderé. Pero yo no me voy a mover de ahí. Entonces, es un versículo muy manipulado. No vaya a creer que usted puede hacer lo que le da la gana y Dios va a caminar con usted a donde usted vaya. Porque no es así. Dios va a permanecer fiel a Él, a su palabra, a su naturaleza, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Bueno, la fidelidad de Dios se manifiesta en muchas formas, ¿no? Recuerde que es uno de los atributos de Dios que es compartido con nosotros. ¿Qué quiere decir que es compartido con nosotros? Que si Dios es fiel, nosotros podemos llegar a ser fieles también, en la medida en que permanezcamos en Él, ¿no? Porque en la medida en que usted se aparte de Dios, ya Él no lo hace copartícipe de ese atributo, y entonces usted volverá a ser una persona ¿qué? Poco confiable, ¿no? Por eso es que es importante, y la Biblia nos aconseja siempre es que nosotros examinemos ¿qué? Nuestra fe. Examina tu fe, si estás o no estás, porque estamos en capacidad de hacerlo. Porque si no estás, no exijas ni pidas nada de lo que tiene que ver con Dios, si no estás. ¿Entiendes por qué? Porque Dios no va a estar contigo. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él va a estar donde Él está, donde Él permanece, en su santidad. Nosotros somos los que tenemos que movernos, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Ahora, ¿dónde se manifiesta o cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Bueno, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? En medio de su inmutabilidad. ¿Qué es algo inmutable? Algo que no cambia. Por más que pase el tiempo, recuerde, usted siempre ha escuchado una frase que dice que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, de siempre. O sea, no cambia. Entonces, la fidelidad de Dios se expresa por medio de su inmutabilidad. No hay cambio en Él, para nada. Es el mismo de siempre, ¿no? Lo que fue bueno para Dios antes sigue siendo bueno ahora, no cambia para nada, ¿no? Porque dice el versículo ahí que no hay mudanza. ¿Qué es una mudanza? Un cambio, ¿no? No hay mudanza, ni tampoco hay sombra de variación. ¿En qué más se cumple o se manifiesta la fidelidad de Dios? Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió, dice Josué 21:45, y Primera de Reyes 8:56 dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Entonces, todas las promesas, ¿dónde se manifiesta la fidelidad de Dios? Por medio del cumplimiento de sus promesas, ¿no? Yo no sé si ustedes, cada uno de los que estamos aquí, usted en el video, tenga su experiencia personal de que Dios le haya cumplido algunas de sus promesas o algo que usted le haya pedido a Dios, ¿no? En medio de su relación con Él, ¿no? Creo que comentaba con Shirley y ahora rato de que a veces hay que tener mucho cuidado en lo que uno le pide a Dios. Porque Dios se lo concede cuando usted menos piensa, ¿no? Entonces usted tiene que estar preparado. Y voy a usar el ejemplo mío también, ¿no? Con eso del cambio de trabajo, ¿no? Espero que no me estén escuchando los jefes anteriores. Yo le pedía mucho a Dios, quería salir de esa empresa, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Por la sobrecarga, por el ambiente, por tantas cosas. Pero yo dije, bueno, voy a ir a Colombia en enero y cuando venga me pongo a buscar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Todo en las manos de Dios. Cuando salió eso en diciembre, ¡pum! Así, pero ¡pum! Que fue traumático, ¿ah? Porque me iba de vacaciones y
prácticamente yo pagué mi preaviso con mis vacaciones, entonces no entregué el puesto. Una semana entregando puesto, entonces fue muy traumático. Entonces yo me ponía a pensar que si yo pudiera oír una voz audible de Dios, Dios me podría decir, tú me lo pediste, ahí está. Entonces, claro, uno dice, ¿será que fue una buena decisión? Porque después de tanto tiempo uno dice, pero bueno, si fue algo que yo le pedí a Dios y me lo dio. Entonces, así, cosas de esas, ¿no? Obviamente uno habla, yo hablo con esto y usted que está ahí, pero si uno habla con gente que no es de Dios, dice, no, hombre, usted se le mete religión a todo. Muy religioso, ¿me entiende? Pero así son, los que caminamos en los caminos de Dios sabemos que todo lo que nos llega es porque Él tiene el control. Amén, hermanos. Pero hay que tener mucho cuidado. Las cosas que usted le pide a Dios. Por eso hay una prédica que nosotros tenemos aquí que dice que cuidado con lo que pides, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Porque cuando uno menos piense, Dios te lo da. ¿Estaremos preparados? Si no estamos preparados, la bendición se puede diluir, ¿no? Y se puede menospreciar. Entonces, en medio del cumplimiento de sus promesas, pues Dios manifiesta su fidelidad. Recuerde eso, ¿no? Y ¿sabe qué es la ventaja que nosotros tenemos? Que Dios tiene promesas, amén. Pero como es un Dios omnipotente, entonces, si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, que usted le pide un favor a alguien y alguien te dice, déjame a ver, déjame reviso, no sé si pueda. ¿Me entiende? ¿Eso cómo lo hace sentir a uno? Nosotros en Colombia le decimos a eso que uno queda con la cara estirada. Cuando usted le pide un favor a alguien y te dice, es que ahorita no puedo, y dice, quedé con la cara estirada. No sé cómo le dirán aquí. Pero con las personas nos puede pasar eso. Con Dios no. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. O sea, las cosas que creemos que son imposibles para nosotros son posibles para Él. Y si Él dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Pero todo en línea, ¿qué? A Él, a su naturaleza, en medio de la fidelidad de nuestra relación con Él. Lo que pasa es que hay gente que pide cosas a Dios que no tienen nada que ver con la naturaleza de Dios. Y por eso esas personas piden y no reciben. ¿Por qué? Piden mal. Amén, hermanos. Ahora, si usted le pide algo a Dios y nunca lo recibió, no crea que Él no puede hacerlo. Lo que pasa es que a lo mejor eso no es para ti. ¿Entiendes? Todo eso con base en la información que uno tiene, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, eso le pasa a uno con la gente. Con Dios no nos pasa eso. ¿En qué más se manifiesta la fidelidad de Dios? Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, ¿qué pasa? Yo estaré contigo, dice el Señor. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y sabes por qué? Porque yo estaré contigo. ¿Me entiendes? Entonces, la fidelidad de Dios se hace manifiesta también en medio de nuestra prueba. En medio de las situaciones adversas, ¿no? Que no pasa con la gente. ¿Sabe por qué? Porque en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, yo creo que a más de uno le ha pasado que muchos de los que decíamos que eran amigos se han ido, ¿no? ¿Cierto que sí? Gente con la que uno creería que contaba en medio de la adversidad o en medio de un mal momento, la gente desaparece, ¿no? Lo cual no sucede con nuestro Dios, ¿no? Recuerde que por eso es que uno podría decir que realmente Dios es el amigo fiel, ¿no? Me acordé de quién era que decía que era mi amigo fiel, un personaje. Creo que era Toy Story, ¿no? Sí, bueno, eso es otro tema. Entonces, en los momentos de crisis, hermanos, no es que uno pierda amigos, sino que en los momentos de crisis se quedan los que verdaderamente son. ¿Cierto que sí? Así es. Entonces, la confianza que tenemos en nuestro Dios es que aún en nuestros momentos de crisis Él está ahí, porque Él dice, no te preocupes, que aunque tu madre y tu padre te dejen, ¿qué pasa? Yo voy a estar ahí. Y si pasas por el fuego, no te preocupes. Y por las aguas, no te preocupes. De hecho, era la voz de confianza que el Señor tenía siempre con sus siervos, ¿no? Cada vez que los mandaba a hacer algo o los llamaba, siempre era ese temor ahí. Ay, pero es que yo no sé hablar. Tranquilo, que yo estaré contigo. Es que yo no sé pelear. Yo estaré con ustedes. Es que yo soy muy joven. Yo estaré contigo. Entonces, siempre ese yo estaré contigo es como el antídoto para ese miedo a veces que tenemos de emprender cosas, ¿no? Entonces, en los momentos de angustia, ahí se manifiesta la fidelidad de Dios, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, recuerde esto nada más, ser infieles a Dios, ¿qué significa? Ahora usted irá a pasar. Entonces, sé que ser fiel es permanecer, mantenerme, estar ahí, incondicional, esforzarme, comprometido, porque yo hice una promesa. Eso es ser fiel, ¿no? Aplica con Dios, aplica con la gente. Ser infiel a Dios, ¿qué es? Pues no es otra cosa que apartarnos de su camino, darle la espalda, renunciar a aquello o incumplir aquello que dijimos que íbamos a hacer, comenzar a hacer cosas que nosotros
prometimos a Dios en medio de una relación con Él que ya no íbamos a hacer. Renunciar a aquella naturaleza caída que estaba viciada, ¿se acuerda? Entonces cuando una persona regresa a lo que antes era, está siendo infiel, ¿no? Almas adúlteras, le dice la palabra, ¿no? El que tiene amistad con el mundo, tiene amistad con Dios. ¿Me entiende? Usted no puede ser fiel a dos señores. Bueno, la Biblia habla de servir, pero usted no podría ser fiel a dos. O le sirves a uno o le sirves al otro. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, ahora, ¿qué nos aconseja Dios para que seamos fieles? O sea, ¿qué nos aconseja Dios por medio de su palabra para que nosotros podamos ser personas fieles, personas confiables, personas que nos mantengamos ahí? Bueno, en Santiago 5:12, que es un pasaje donde Santiago obviamente está dando consejos a la iglesia de cómo ser confiables, ¿no? Y él les dice una frase que es muy aplicable a nosotros, dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. ¿Cierto así? Es lo mejor que podemos hacer. Queremos ser personas confiables, fieles, asegúrese de que su sí sea un sí y su no sea un no. Y para eso, así como, digamos, cuando Dios habla por medio de su palabra, nosotros le creemos porque la palabra es la expresión de lo que Él es y sabemos lo que Él es. Cuando nosotros digamos algo que nos respalde la palabra que estamos diciendo, no la palabra de Dios, sino nuestra palabra. Si usted está prometiendo algo, que por el conocimiento que la gente tenga de usted diga, wow, eso es un hecho. Si lo dijo esa persona, es un hecho. ¿Por qué? Porque yo conozco a esa persona. Es una persona confiable, es una persona fiel, íntegra. Y si dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Y si dijo que no lo iba a hacer, no lo va a hacer. El problema es cuando usted dice que lo va a hacer y no lo hace. Porque acuérdese lo que el Señor le dijo a los fariseos, ¿no? Las cosas del reino de Dios no es de decirlas, es de hacerlas. Mucho mejor de decirlas y hacerlas, ¿no? Porque tampoco se trata de decir, yo no lo voy a hacer y lo hago. Está bien, lo hiciste. Pero lo mejor sería, yo dije que lo iba a hacer y lo hago. Y si uno promete algo, pues es mejor cumplirlo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Recuerde que el ser humano, la fidelidad y todas esas cosas no hacen parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Recuerde eso, nosotros simplemente venimos a ser personas fieles cuando el Señor nos hace copartícipes de su naturaleza, pero con la naturaleza que teníamos no hace parte de nuestra naturaleza el ser ni fieles, ni ser personas de verdad, ni nada de eso, ¿no? Entonces, contestemos ahora sí para terminar, ¿hasta dónde llega la fidelidad de Dios? ¿Hasta dónde llega la fidelidad de Dios, hermanos, con todo lo que hemos hablado? ¿Hasta dónde creen ustedes que llega la fidelidad de Dios? ¿Hasta dónde qué? Hasta dónde llega la fidelidad de nosotros. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, yo podría, sí tienes razón, Randall, pero yo podría decir que la fidelidad de Dios, ¿hasta dónde llega? Por siempre y hasta todo lugar. Porque la fidelidad de Dios no tiene ni fin ni nada. La fidelidad de Dios está ahí. O sea, es incontable, es innumerable, es inmejorable promesa, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo nos cobija a nosotros la fidelidad de Dios? En la medida en que nosotros seamos fieles en reciprocidad a esa fidelidad de Él, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que Dios sea fiel con nosotros? De que nosotros seamos fieles con Él. Amén. Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Yo soy la vid. ¿Y tú eres qué? El pámpano. Si el pámpano está en la vid, no hay problema, hay fruto, van a florecer, ¿no? ¿Acuerdan del vino nuevo, en odre nuevo, no? Vino nuevo, en odre nuevo. Los dos, ¿qué pasa? Fermentan juntos y al final vamos a tener un vino de calidad, ¿no? Entonces, Dios seguirá siendo fiel, obviamente Dios seguirá caminando con nosotros en la medida que nosotros caminemos, ¿no? Entonces, ¿fiel a qué? Cuando uno dice, ¿es que Dios es fiel a qué? A su palabra. ¿Qué dijo Él? Muchas cosas, vean. Él dijo que en la medida en que nosotros nos humillemos y confesemos nuestro pecado, alcanzamos misericordia, ¿no? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, ¿no? Mientras una persona no lo haga, no va a alcanzar misericordia, no va a alcanzar la fidelidad de Dios. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, recuerden nada más, tiene que ver con cumplir las promesas. Hay personas que dicen, es que cuando Dios, voy a ser fiel a la obra o voy a adquirir un compromiso con Dios cuando el Señor me asigne o cuando reciba un llamado importante o una tarea importante o cuando yo esté preparado para predicar o ser líder o algo. ¿Me entienden? Entonces están esperando ese momento ¿para qué? Para en medio de una fidelidad dar respuesta a ese compromiso que hicieron con Dios. Pero no debería ser así.
Porque acuérdese lo que le dijo el amo al siervo. Siervo fiel, ¿qué pasa? En lo poco. Fuiste fiel, ¿no? En lo poco. Entonces, si una persona no es fiel en lo poco, créame que no va a ser fiel en lo mucho tampoco. Eso está claro. Asegurémonos de ser fiel, ¿qué? En lo poco. Amén, hermano. Ni espere a que usted esté en una buena condición ni nada de eso. Dice la palabra en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto, hermanos, para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Vamos a cerrar, hermanos, leyendo, vamos todos al Salmo 125 y cerremos ahí. Salmo 125, hermanos, cerramos el tema ahí. Espero que usted entienda que la fidelidad tiene que ver con cumplir las promesas, con mantenernos firmes, mantenernos constantes. Por eso es que las oraciones de Pablo hacia el pueblo, a la iglesia, siempre era: oro para que ustedes, ¿qué? Se mantengan firmes, constantes, que crezcan en el conocimiento, porque eso les va a permitir, ¿qué? Ser comprometidos, y ese compromiso les va a llevar a cumplir promesas. Y si ustedes cumplen la promesa, ustedes son personas fieles. Entonces la fidelidad de Dios permanecerá en la medida en que nosotros seamos fieles. Entonces, Salmo 125, Dios protege a su pueblo, que es una de las tantas promesas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cantado aquí una canción que dice: Dios cuida de mí? ¿Se acuerdan? Bajo la sombra de sus alas y todo eso. Bueno, Dios cuidará de nosotros en la medida en que nosotros permanezcamos, ¿qué? Fieles, porque las bendiciones de Dios son condicionales, son condicionadas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces dice aquí la palabra en el Salmo 125, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Concepto de fidelidad que vimos ahorita. La fidelidad tiene que ver con ¿qué? Permanecer, ¿no? Y no moverse. Independiente de las circunstancias, yo mantengo fiel a lo que prometí, ¿no? Y si ya no puedo cumplir lo que prometí, pues hay que hablarlo y hay que romper el vínculo ahí. Pero mientras esté viva la promesa, hay que cumplirla. Amén, hermanos. Dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y ¿cuándo? Y para siempre. Son promesas, ¿no? Cuando habla ahí de que Jerusalén tiene montes, acuérdense que cuando la Biblia habla de montes, ¿qué son los montes? ¿Qué entienden ustedes cuando leen montes en la Biblia? Cuando dice: alzaré mis ojos hacia el monte, ¿qué significa? Los montes son los lugares donde está la presencia de Dios. ¿Acuerda que Moisés tuvo su encuentro con Dios en el monte de Oreb? ¿Se acuerda? Que ahí está la zarza ardiente. Después, ¿a quién fue que llevó al monte Carmelo? ¿Usted qué es un duro? A Elías. Bueno, alguien lo llevó al monte Carmelo. La ley se la entregó a Moisés, ¿dónde? En el monte Sinaí. Bueno, es que es otro nombre, no pierde ni una. Está bien, pero bueno, son montes, ¿cierto? Entonces por eso dice: ¿de dónde viene nuestro socorro? De los montes. Pero no es de los montes, sino que los montes simbolizan el lugar donde está Dios. Entonces dice aquí: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, es decir, Dios alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Entonces, mire, aquí hay una promesa, nada más quise tomar una promesa de Dios a su pueblo, que Él los va a proteger, amén. Pero, en la medida en que el pueblo como sea, que sean como el monte de Sión. ¿Y cómo es el monte de Sión? Que no se mueve, que permanece. Y podemos resumirlo en una palabra, que es un pueblo, ¿qué? Fiel. Entonces, cada vez que uno diga: es que Dios cuida de mí. Sí, pero Dios cuida de mí en la medida en que yo sea como el monte de Sión. Bueno, no se acuerda de todo eso, más bien me acuerde de en la medida en que yo sea fiel. ¿Cierto que sí? Y ya usted sabe que la fidelidad tiene que ver con cumplir la promesa. Y la promesa más grande que nosotros hemos hecho, como los que nos hemos casado, hicimos una promesa y dimos un sí. ¿Acepta? Sí. Wow. Entonces,
cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, le dimos también ese sí. Amén. Ese es el sí más importante que hemos dado en nuestra vida. Es un compromiso que hemos adquirido, ¿no? Con Él y para Él. ¿Compromiso de qué? De todo lo que usted ha escuchado aquí, en todas las prédicas, ¿no? Efesios 4, 22, 23, 24, de renovar la mente, despojarse de la naturaleza, caminar con Él. El que dice que permanece en mí tiene que caminar como yo anduve, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él, pero para que haya el mismo sentir tiene que haber sus pensamientos, para que haya sus pensamientos yo tengo que conocerlos y tengo que meterme en la palabra. Yo quiero la vida eterna. Entonces escudriña las Escrituras porque ahí está. ¿Pero qué es la vida eterna? Conocer a Dios, al único y santo Dios. ¿Tiene? Todo está relacionado. Fiel a eso, es un compromiso de esforzarnos, ¿no? En las cosas de Dios hay que esforzarse, definitivamente, ¿no? Y la fidelidad no es algo que llega gratis. La fidelidad requiere ¿qué? Esfuerzo. Y las personas que son fieles, yo podría decirlo así, son personas valientes. Porque requiere valentía, ¿no? Requiere esfuerzo. Realmente, cuando usted encuentra a un hombre o una mujer fiel, no solamente a Dios, sino también a la relación que está, pues es un tesoro que hay que guardarlo, ¿no? Porque déjeme decirle que en este sistema en el que vivimos la fidelidad está en vías de ¿qué? De extinción, ¿no? Pero que se puede, se puede. ¿Por qué se puede? Porque tenemos aquel que sí puede, que todo lo puede, y él ya es fiel, ¿no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por esta oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a este tema también, tema de la fidelidad. Muchas veces decimos que tu fidelidad es para siempre, que Dios es fiel, que las promesas de Dios son inmejorables, una cantidad de cosas, pero muchas veces no meditamos de que tú eres fiel, permaneces fiel, el tema somos nosotros, ¿eh? Ahí es donde está el asunto, como siempre, ¿no? Tenemos que permanecer fieles también. Pero para eso uno tiene que saber qué es la fidelidad, ¿no? La fidelidad es el cumplimiento, aquello que uno ha prometido, el esforzarse, mantenerse, no cambiantes. Ahora cualquiera podría decir, pastor, pero es que Dios es inmutable, sí, pero nosotros no somos inmutables. Bueno, por lo menos la inmutabilidad no está entre los tres que dijimos ahora, ¿no? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Y la inmutabilidad está en el otro paquete. Nosotros podemos llegar a ser personas inmutables, ser personas íntegras. Y lo que pensamos que era malo, defendamos aquello que creemos que era malo, si es que está en línea a lo que Dios dice que es malo, ¿no? ¿Me entiende? Podemos ser inmutables, podemos ser íntegros, pensar de una manera, sentir de esa manera, actuar de esa manera, en una sola pieza, Señor. Así es que te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a este tema, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy ha entendido, que usted siempre ha vivido esperando la fidelidad de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios y que Dios te ayude, te socorre, pelee tus batallas, pero tal vez nunca has caído en cuenta de que tú no has sido fiel a Dios. Y puede ser que usted le haya entregado su vida al Señor, pero usted ha faltado a ese compromiso que hizo de buscarlo a través de tu palabra para conocerlo, para servirle, para adorarle. Tal vez no lo has hecho. Entonces uno no, sí puede, pero no debería tener una relación con alguien que no conoce, ¿no? Porque en el momento en que uno no conozca a esa persona no sabe qué esperar. Y si usted no sabe qué esperar de Dios es porque usted no tiene fe en Dios. Y si no tiene fe en Dios es porque usted es incrédulo. Y si usted es incrédulo, eso es delicadísimo. Porque la incredulidad te lleva a todo lo demás. Y además el Señor ya lo dijo, el que en mí no cree, ya fue condenado, ¿no? Entonces, si hubiera alguna persona hoy aquí, usted ha entendido eso y usted quiere a partir de hoy entregarle su vida al Señor y comenzar a caminar en fidelidad a Él, a su palabra, cumpliendo una promesa clara que es de buscarlo, caminar con Él, sentir lo que Él sintió, tener la mente de Él, trascender a un estado espiritual, porque no hay otra forma de pelear esta batalla de la fe que tenemos si no es con una mente espiritual, ¿no? Pero para eso necesitas ser fiel, inmutable, no cambiar, no moverte, permanecer firme. Si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale al Señor, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que realmente no he sido fiel a ti, Señor. Sé que tu fidelidad está ahí, tú eres fiel a ti mismo. Por años pensé que tú caminabas conmigo aunque yo hiciera lo que yo quisiera y sé que las cosas que hago te ofenden, Señor. Y pensé que tú estabas conmigo y que tú me guardabas y me protegías, ¿no? Pero hoy entendí que realmente tú, siendo fiel a lo que tú eres,
Hay muchas cosas de las que yo hago que tú no eres partícipe, Señor. Ni en decisiones que he tomado, Señor. Hoy lo entendí. Pero no más, Señor. No quiero seguir experimentando con mi vida. Sé que la vida es una, Señor, y hay que vivirla de la mejor manera. Y qué mejor manera que vivirla conforme a tus preceptos, a tus mandamientos, Señor. Por eso clamo a ti hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes. Clamando, Señor, para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda, ahora sí, con un firme compromiso, buscarte a través de tu palabra, Señor. Buscarte para conocerte, servirte, amarte, adorarte, Señor. Y que yo pueda ser para los demás testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Así es que bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque lo empecé a ver o vine aquí sin ti, pero ahorita que te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre lo felicitamos, pero no se quede ahí, recuerde, si usted se queda ahí y no trasciende, usted pues no estaría cumpliendo la promesa que acaba de hacer de buscar al Señor por medio de su palabra, y parte de eso es, busque una iglesia, congréguese, rodéese de personas que estén en esa misma situación suya, con esa sed, esa hambre de conocer de la persona del Señor, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar en eso, pues la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago. Estamos aquí en el costado norte de las ruinas, aquí en el Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos asesorar. Si usted está aquí en Costa Rica, recuerde, domingos a las 8 de la noche estamos en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, con su programa Sinceridad. Si usted está fuera del país, www.urbano106.com, ahí pone radio en vivo a las 8 de la noche, ahí estamos compartiendo también un consejo, un mensaje de la palabra. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.